El viento llevaba días anunciando lo que estaba por venir. Silbaba entre los pinos, golpeaba las ventanas con arena helada y hacía crujir los tejados del pequeño asentamiento como si quisiera arrancarlos del suelo. Aún así, nadie tomó en serio a la madre ni a su cabaña. La señalaban al pasar, sonreían con burla y repetían que aquella pared vieja, hecha de madera desigual y barro endurecido, no resistiría el primer gran invierno. Ella escuchaba en silencio. Vivía al borde del poblado, donde el camino se volvía estrecho y la tierra comenzaba a subir hacia las colinas. Su cabaña no era grande ni hermosa, pero había sido levantada con paciencia, capa por capa, usando restos de otras casas derrumbadas, troncos caídos y una técnica que su padre le había enseñado cuando ella aún era una niña. No era una pared bonita. Era gruesa, irregular, pesada. Y por eso mismo, fuerte. Cada mañana, la madre salía temprano a buscar agua antes de que el frío cerrara el pozo. Su aliento se convertía en vapor y sus manos, agrietadas por el trabajo, apenas sentían el metal del cubo. Algunos vecinos la observaban desde lejos, envueltos en abrigos nuevos, convencidos de que ella no sobreviviría al invierno. «Deberías mudarte», le decían. «Esa cabaña es una trampa». Otros se reían abiertamente, apostando cuánto tardaría en derrumbarse. Ella no respondía. Regresaba a su casa, alimentaba el fuego y revisaba cada rincón como quien cuida a un ser vivo. Tocaba la pared, sentía el frío del exterior detenido antes de entrar, y asentía para sí misma. Sabía lo que había construido. La nevada llegó una noche sin luna. Primero fue un silencio extraño, espeso, como si el mundo contuviera la respiración. Luego, el sonido sordo de los primeros copos golpeando el techo. Para el amanecer, la nieve ya cubría las puertas y los caminos habían desaparecido. El viento empujaba la tormenta contra las casas con furia, colándose por cada rendija, buscando debilidades. En el centro del poblado, las casas más nuevas comenzaron a ceder. Las paredes delgadas crujían, los techos mal asegurados se hundían bajo el peso blanco. La gente corría de un lado a otro, gritando nombres, intentando rescatar pertenencias antes de que el frío las reclamara. El miedo se propagó más rápido que la nieve. Y entonces, alguien miró hacia la colina. La cabaña de la madre seguía allí, firme, inmóvil, con la nieve acumulándose a su alrededor sin lograr penetrar. La vieja pared, la misma que había sido motivo de burlas, detenía el viento como un escudo. Dentro, el fuego seguía encendido. El aire era frío, sí, pero soportable. Seguro. Uno a uno, los vecinos comenzaron a llegar. Al principio fue un golpe tímido en la puerta. Luego otro, más urgente. Cuando la madre abrió, encontró rostros pálidos, cubiertos de hielo y vergüenza. No preguntó nada, se hizo a un lado y los dejó entrar. Pronto, la pequeña cabaña se llenó de cuerpos temblorosos, niños envueltos en mantas, ancianos que apenas podían hablar. La madre repartió lo poco que tenía sin medir, sin reproches. Más leña al fuego, agua caliente, un rincón para sentarse. Mientras afuera la tormenta rugía, dentro de aquella cabaña nacía algo distinto. Silencio agradecido, miradas bajas, comprensión tardía. La noche fue larga. El viento golpeó sin descanso, intentando arrancar la pared que todos habían despreciado. Pero no pudo. Cada capa de barro y madera absorbía el frío, lo detenía, lo vencía. La estructura no crujió, no se quebró, resistió. Cuando amaneció, la nevada había cambiado el paisaje por completo. Donde antes había caminos, ahora había montículos blancos. Varias casas del poblado habían colapsado parcial o totalmente. El humo salía solo de una chimenea en la colina. La de ella. Los hombres salieron primero, mirando alrededor con incredulidad. Algunos se llevaron las manos al rostro, otros bajaron la cabeza. Las mujeres abrazaban a sus hijos con fuerza, conscientes de lo cerca que habían estado de perderlo todo. Todos miraron la pared, la tocaron, la sintieron sólida, cálida incluso. Nadie se rió. Ese día, el poblado entendió que no todo lo viejo es débil, y que no todo lo humilde carece de valor.
Entendieron que la madre no había construido para impresionar, sino para proteger. Que cada grieta aparente escondía una decisión sabia. Que la experiencia, el conocimiento transmitido en silencio, podía salvar vidas. Con el paso de los días, ayudaron a reparar lo que la tormenta había destruido. Algunos pidieron consejo, otros ofrecieron materiales. La cabaña de la madre se convirtió en punto de encuentro, en refugio, en ejemplo. Ya no estaba al margen del camino. Ahora, el camino parecía conducir hacia ella. La madre siguió con su rutina. Salía temprano, cuidaba el fuego, revisaba su pared. Pero algo había cambiado. Las miradas ya no eran de burla, sino de respeto, de gratitud. Y aunque nadie se atrevió a decirlo en voz alta al principio, todos sabían la verdad. Aquella pared vieja, ridiculizada durante años, no solo había salvado una cabaña. Había salvado al pueblo entero. Cuando la tormenta pasó, el silencio dejó al descubierto algo más que nieve. Dejó al descubierto las grietas invisibles entre las personas, esas que no se ven hasta que el frío obliga a acercarse. La madre lo notó desde el primer amanecer tranquilo, la forma en que los vecinos evitaban su mirada, no por desprecio esta vez, sino por una vergüenza que pesaba más que cualquier manto blanco. Ella no dijo nada. Barría la entrada de la cabaña con movimientos lentos, apartando la nieve endurecida, dejando al descubierto la madera oscura de la pared que tantos habían señalado con risas. Cada golpe de la escoba resonaba como un recordatorio. La burla no abriga, la prisa no protege, la apariencia no salva. Poco a poco, el poblado volvió a moverse. Se oían martillos, pasos cuidadosos, voces cansadas. Las casas dañadas necesitaban manos, y esas manos ahora sabían lo que significaba una pared bien pensada. Algunos hombres se acercaron a la colina no para refugiarse, sino para observar. Tocaban la estructura, preguntaban cómo había sido levantada, qué mezcla había usado, por qué no había cedido. La madre respondía con calma, sin orgullo, como quien comparte una receta antigua. Barro bien pisado, madera colocada contra el viento, paciencia para esperar a que cada capa se seque. Entre quienes escuchaban había un muchacho joven, recién llegado al asentamiento meses atrás. Había sido uno de los que más se había reído. Ella lo recordaba bien, porque su risa era aguda y fácil. Ahora estaba allí, con las manos enrojecidas por el frío, mirando la pared como si fuera algo sagrado. Cuando habló, su voz tembló un poco. Le pidió perdón. No buscó excusas, solo dijo que nunca había visto a alguien construir pensando en el invierno que aún no había llegado. La madre asintió. No necesitaba disculpas, pero aceptó la honestidad. Con los días, la cabaña se transformó en un punto de reunión. No porque ella lo buscara, sino porque el pueblo lo necesitaba. Allí se compartían noticias, se repartía comida, se tomaban decisiones. La pared vieja seguía en pie, absorbiendo el viento tardío de la estación, manteniendo el interior estable, como un corazón firme en medio de un cuerpo cansado. Una noche, mientras el fuego crepitaba bajo una olla de sopa, una anciana del pueblo rompió el silencio. Contó cómo, de joven, su madre había construido de forma parecida, y cómo había sobrevivido a inviernos peores. Nadie le había creído entonces. La historia flotó en el aire, uniendo pasado y presente, como si la cabaña hubiera despertado memorias dormidas. La madre escuchaba mientras removía la sopa. Pensó en su propio padre, en sus manos grandes enseñándole a no apresurarse, a respetar el clima, a entender la tierra. Pensó en cuántas veces había dudado de sí misma cuando las risas eran demasiadas. Y pensó en cómo, aún así, había seguido adelante. El invierno continuó, pero ya no fue una amenaza constante. El pueblo aprendió. Refuerzos aquí, paredes más gruesas allá, techos mejor inclinados. La nevada no solo había revelado el valor de una cabaña, sino la fragilidad de una forma de vivir basada en la prisa y el orgullo. Un día, un grupo de vecinos llevó madera nueva hasta la colina. No para reemplazar la pared, sino para ampliar la cabaña, para que pudiera recibir a más personas si hacía falta. La madre se sorprendió, dudó,
pero al verlos trabajar juntos, sin burlas, sin risas vacías, aceptó. No porque necesitara el espacio, sino porque entendió que aquello ya no era solo su hogar. Era una promesa compartida. La ampliación se hizo despacio, siguiendo los mismos principios. Cada tabla tenía su razón. Cada capa, su tiempo. Los niños observaban, aprendiendo sin saberlo. Ya no preguntaban por qué la pared era fea, sino por qué era tan fuerte. Cuando llegó la primavera, la nieve comenzó a retirarse con timidez. El barro reapareció, los caminos volvieron a formarse. El pueblo parecía otro, no más hermoso, quizás, pero sí más consciente. La cabaña seguía en la colina, con su pared vieja y su historia silenciosa. La madre se sentó una tarde frente a ella, bajo un sol todavía frío. Escuchó risas a lo lejos, voces que ya no llevaban desprecio. Supo entonces que el verdadero valor no había sido revelado solo por la nevada, sino por lo que vino después, la capacidad de aprender, de reconocer errores, de construir mejor juntos. Y mientras el viento de primavera pasaba suave entre los pinos, la pared permaneció allí, sin adornos, sin necesidad de aplausos. Firme, como siempre había sido.